Oremos. Amado y bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Padre. En esta mañana estamos delante de ti. Señor, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo. Solamente, Señor, soy un instrumento, pero confiamos en tus promesas, en que el Espíritu Santo esté en nuestro medio y que tu nombre sea glorificado, que no sea yo, que sean tus palabras y que puedan hacer un eco en la vida de cada persona. Quédate con nosotros, lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos entonces nuevamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Muy bien, el tema en esta mañana lo he titulado Testigos en todo lugar. ¿Cómo es? Testigos en todo lugar. Y vamos nuevamente a recordar lo que nos dice el Señor en su palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra del Señor. ¿Cuál es la promesa que dice aquí? Que recibiremos ¿qué? Poder. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren recibir ese poder? Amén. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahorita que veníamos, antes de salir de la iglesia de Maranata con mi esposo, él estaba hablando a los hermanos, los 10 minutos misioneros, y él decía algo muy importante. Realmente nosotros estamos pidiendo ese Espíritu Santo en nuestra vida que nos cambie y que nos transforme. Bueno, resulta que aquí hablaba de ciertos lugares y decía que seremos testigos. Entonces, ¿qué hace un testigo? ¿Qué sabemos nosotros que hace un testigo? Un testigo habla acerca de cosas que ha experimentado ¿en dónde? En su propia vida, ¿cierto? Entonces, cada sábado en nuestras iglesias escuchamos una parte en la escuela sabática que se llama El Misionero, ¿cierto? Y nos habla de ¿qué? De historias de personas, pero ¿de dónde? De por allá de otras partes, de otro país, de Colombia, de otros departamentos, pero cuando somos testigos estamos hablando de ¿qué? De nuestra propia experiencia. Qué bueno que ya no contáramos tanto los misioneros que vienen, sino que cada sábado tuviéramos un misionero local. ¿No les gustaría a ustedes eso? A mí me parecería muy bueno, porque es que en nuestras mismas vidas ocurren historias y situaciones que son dignas de pararse aquí para contarle a los hermanos. ¿Creen ustedes eso o no? Muy bien, entonces el versículo decía, en Jerusalén, en Judea, en los confines de la tierra. Pero entonces yo me pregunto, ¿estamos nosotros contribuyendo a que ese mensaje llegue a los confines de la tierra? ¿Cuáles serán los confines de la tierra? En los lugares recónditos, en los polos, en otros países, en África, en donde hay tribus que todavía no conocen acerca de esto, ¿cierto? Pero el Señor nos está invitando a que seamos sus testigos. Pero dice aquí, debemos contar entonces las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? ¿Cómo son de buenas las buenas nuevas? ¿A ustedes les gustan las buenas nuevas? Claro que sí. Cuando yo hablo con mi mamá, le digo, mami, me encantan las buenas noticias. Ojalá siempre tuviéramos que dar buenas noticias. ¿Creen ustedes, hermanos, que el evangelio son buenas nuevas? Amén. Esta mañana en la escuela sabática hablábamos de un precio maravilloso que se pagó en el rescate por nosotros. Esos son buenas nuevas. Cuando usted va y le dice a una persona, usted sabe lo valioso que es usted. Usted sabe que por su salvación, por una oportunidad en el cielo se pagó un precio sumamente grande. Usted es especial. ¿Ustedes creen que las personas se van a sentir bien o no? Y ya de esa manera estamos hablando del evangelio. Eso es el evangelio. Son buenas nuevas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice la palabra del Señor: cuán hermosos son sobre los montes
los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cómo dice el versículo? Cuán hermosos son los pies. ¿Cierto? El hermano Víctor mencionaba ahora una labor que hicieron los niños y algunos hermanos el sábado anterior. Los pies de ellos, ¿cómo son ahora a los ojos de Dios? Son hermosos, porque ellos, de acuerdo a sus capacidades, se unieron en grupos y fueron a hablarles a otros de las buenas nuevas de salvación. Pero ¿saben una cosa? Tenemos algunos ejemplos bíblicos de personajes que también se esforzaron y en sus épocas hablaron de las nuevas de salvación. Por ejemplo, vamos a hablar de ellos, digamos así por encimita, porque el tiempo no nos alcanza para ser tan detallados. Entonces encontramos a Noé. ¿Creen ustedes que Noé habló las nuevas de salvación? ¿Cuáles eran las nuevas de salvación de Noé? Hablar del diluvio, que se prepararan. Las nuevas de salvación era, estábamos construyendo un barco que Dios proveyó para que sea un medio de salvación si ustedes creen en él. Esas eran las nuevas de salvación de Noé, ¿cierto? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué características entonces tenía Noé que nosotros debemos de mirar y también de imitar? Una de ellas, Noé caminó con Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 6, versículos del 8 al 9. Noé caminó con Dios. Dice la escritura que con una mano Noé martillaba, pero por el otro lado, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio. Hermanos, caminar con Dios es una vida diaria, completa, que si yo estoy en el colegio llevando a mis hijos, de alguna manera yo muestre que soy una hija de Dios. ¿Cómo lo muestro? En formas demasiado sencillas, en la forma en que yo me expreso, en la forma en que trato a los demás, en la forma en que manejo situaciones que se pueden presentar con mis hijos que son traviesos, ¿cierto? En muchos aspectos de la vida yo puedo demostrar que soy una hija de Dios y que camino con Dios. Otro aspecto, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un hijo fiel. ¿Por qué era un hijo fiel? ¿Qué creen ustedes que por qué no era un hijo fiel? Porque los hijos fieles, ¿qué hacemos los hijos fieles? Obedecemos a los padres. ¿Qué estaba haciendo Noé? Obedeciendo lo que le había mandado Dios. ¿Qué le había mandado? Construya un barco, pero también predíqueles a ellos para que accedan a la salvación. Hablamos también de Abraham. ¿Qué características resaltamos de Abraham? Abraham hizo algo muy importante que nosotros a veces no queremos, y es dejar nuestra zona de confort. No era tan fácil irse el sábado por allá con ese calor, ¿cierto, hermano? No era tan fácil agarrar por un camino arriba con unos niños cansados por unas casas que no conocían, donde había personas que tal vez no nos iban a recibir de una forma muy amable. Pero ¿eso qué fue? Salir de nuestra zona de confort. Eso hizo Abraham. ¿Ustedes creen que eso a Abraham le fue tomado en cuenta? Claro que sí, porque Abraham demostró con eso que él también obedecía ¿a quién? A su Padre Celestial, cumpliendo lo que Dios le había mandado sin ni siquiera saber para dónde era que lo había mandado. Luego hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador abnegado. ¿Cómo así? Abnegado. La palabra de Dios dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Creen ustedes que Juan fue abnegado? Juan simplemente se esmeró por cumplir la misión, que era ser el preparador del camino para venir Cristo Jesús. También fue valiente porque le tocó sortear por situaciones muy duras de dolor, situaciones que tal vez en su momento no comprendía, pero él simplemente estaba haciendo lo que se le había mandado. Fue obediente, pero también fue humilde. ¿Creen ustedes que Juan fue humilde? Porque él dijo, es necesario que ¿qué? Que yo mengüe para que él pueda venir a hacer su obra. ¿Cierto que sí? Luego hablamos de Pablo. ¿Creen ustedes que Pablo fue un cumplidor ferviente de las órdenes de su papá, nuestro Dios? Claro que sí. Pablo fue trabajador. Cuando estudiamos las epístolas, cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles y cuando hablamos de la historia de Pablo, nos damos cuenta que Pablo
se esforzó y que cuando él estaba equivocado, lo que hacía, lo hacía fiel. Pero cuando ya entendió lo que estaba haciendo mal y que se cambió y ahora actuaba en favor de lo que antes él repudiaba y atacaba, lo hizo pero con toda la decisión. Fue a lugares muy apartados, le tocó sortear situaciones muy duras, pero él tenía una característica especial, tenía algo que se llama tacto. Recordemos, hermanos, que nosotros los cristianos debemos tener tacto. No todas las circunstancias, ni todas las personas a las que nosotros les hablamos de la misma manera. ¿Creen o no creen ustedes que es así? ¿Cierto? Ciertas situaciones se tratan de forma diferente. Debemos tener tacto, ser prudentes al nosotros llevar el evangelio, saber cuál es la estrategia que debemos utilizar en determinado momento. También fue sufriente, paciente, pero todo lo que hacía, lo hacía con gozo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿cuál? El gozo. Nosotros el llamado es a que seamos cristianos felices, que no seamos unos cristianos tristes y aburridos. Qué pereza yo ser de esa iglesia donde todo el mundo está con la cara amargada, ¿cierto? Queremos ser cristianos que demuestren que estamos contentos, que la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida es diferente. Pero entonces ahora, primero les hablé de los cristianos de la palabra de Dios, de los cristianos que están sus historias plasmadas en la Biblia. Ahora vamos a hablar de algunos poquitos de los misioneros del adventismo mundial, porque esta obra es una obra que viene desde muy atrás y ha continuado. Vamos a mirar quiénes eran. El primer misionero del que vamos a hablar es de John Nevis Andrews. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta persona? Sí, señor. John Nevis Andrews anhelaba ser congresista. Él decía, yo quiero ser importante porque quiero representar y defender a la comunidad. Fue el primer misionero oficial enviado. La Universidad Andrews lleva su nombre, ¿cierto?, en honor a él. Pero saben, su obra duró muy poco tiempo. Pero en el poco tiempo que estuvo vivo, hizo una obra maravillosa. Dice la historia, porque la estuve estudiando, que esta persona se casó, tuvo 2 hijos inicialmente y luego otros 2 que murieron de una enfermedad. Luego su esposa también falleció, pero aún así él seguía luchando, ferviente, porque tenía una gran obra que hacer y era llevar el evangelio a muchos lugares. Y lo cumplió porque sus hijitos le ayudaban a traducir en hojitas para llevar el evangelio a otras personas y que pudieran en su idioma ellos entender la palabra de Dios. También hablemos de un misionero que se llamaba Stephen Haskell, del año 1833 a 1922. Él murió de 89 años. Esta persona era fabricante de jabón, pero aunque él era un fabricante de jabón, ¿qué más hizo? Fue el padre de la obra misionera. Él fue el creador de los estudios bíblicos. ¿Creen ustedes que los estudios bíblicos es una estrategia y una forma organizada de enseñar el evangelio? Claro que sí. Con esas hojitas uno se acerca a las personas y le enseña el evangelio. Él dijo algo muy importante y creo, hermanos, que ustedes se lo lleven, aunque sea solamente eso, se lo lleven aquí en la mente. Él dijo, menos programación y más estudios bíblicos. ¿Qué dijo él? Menos programación y más estudios bíblicos. Eso es fundamental y es importante, porque así como estas personas que hemos mencionado, nosotros también queremos ser hijos fieles. ¿Ustedes quieren ser hijos fieles o no? A ver, levanten la mano los que quieren ser hijos fieles. Hemos escuchado primero los personajes de la Biblia, ahora vemos estos hombres que estuvieron en los inicios de nuestra iglesia adventista y que gracias a que ellos perseveraron a pesar de sus luchas, nosotros estamos aquí. Les voy a hablar de la última persona, de John Norton. John Norton fue el primer misionero en Estados Unidos y después fue a Europa. Fue el primer hombre en ser ordenado como pastor y cuando fue ordenado solo tenía 22 años. Pero de este hombre tenemos una historia. Resulta que este hombre fue llamado a ser misionero
Y entonces, para ser misionero no es fácil. Y en ese tiempo donde solo estaba empezando la obra, no había muchos recursos. Así que entonces, este señor un día estaba en la casa después de haber recibido el llamado. Y él decía, tengo una gran obra que hacer, pero no sé cómo empezar. Y de pronto llegó su esposa a pedirle dinero para comprar una cosita en la tienda que necesitaba, y él se metió la mano al bolsillo y solamente tenía 3 centavos. ¿Cuánto tenía? 3 centavos. Ella le dijo, necesito 2 cositas. Entonces él le dijo, hágame lo siguiente, vaya a la tienda, compre las 2 cositas y me trae 1 centavo de vuelta. Esa fue la condición. Y ella se puso confundida, triste, y se fue para su habitación y se puso a llorar. Y dijo, pero con esta misión que tenemos, solo tenemos 13. Ella no podía comprender lo que pasaba. Lloró y se entristeció, luego se salió, se fue para su tienda, hizo su mandado y se fue. El hermano John Norton se sentía también afligido por su situación, y él sabía que lo que iba a hacer era importante, pero también sabía que necesitaba recursos. Se fue, se arrodilló delante del Señor y abrió su corazón y le dijo, Señor, no tengo nada, solamente tengo voluntad. ¿Y saben qué pasó? Cuando él se levantó de allá, alguien tocó la puerta. Resulta que este hermano vendía cerraduras para puerta. Y alguien tocó la puerta y le dijo, Señor, bueno, lo saludó muy amable y le dijo, necesito por favor que me haga un pedido de cerraduras para puerta. Necesito que me haga 30. Y aquí tiene, me adelanto. Y le adelantó $60. Cuando él vio ese dinero, él se acordó de la cara de su esposa de tristeza, pero también se acordó de la oración que acababa de hacer. Con ese dinero él pudo empezar algo, y él se dio cuenta en ese momento que ese alguien que lo mandó a esa misión iba a proveer a todas sus necesidades, porque él se estaba poniendo en sus manos. Hermanos, cuando nos ponemos en las manos de Dios y somos instrumentos, el Señor provee recursos, dones, talentos y capacidades, porque el Señor así lo ha prometido. Ahora les voy a hablar de otros misioneros, porque no solo había en la Biblia, no solo hay en la historia denominacional, sino que tenemos nuestros propios misioneros colombianos. Les voy a hablar de Flore Londoño. Flore Londoño es una mujer colombiana que es odontóloga. ¿Y saben una cosa? Ella, el fuerte de ella era los clubes de conquistadores. Y entonces ella dijo, no, pero es que yo no me puedo quedar aquí dando vueltas en mi iglesia toda la vida. ¿Saben para dónde se fue? Se fue para África. Y en África está haciendo una gran labor, ayudando a los niños, y por medio del Club de Conquistadores les está enseñando el evangelio. Y no entonces solo a los niños, sino que detrás de los niños también sus padres están siendo atraídos ¿a dónde? A la iglesia y conociendo el evangelio. También tenemos a Julián Marín. Julián Marín se fue para Egipto. 3 años en Egipto, Julián Marín, y luego estuvo en Sierra Leona. También tenemos a Fabián Valencia, un médico, y este médico estaba encargado de los refugiados sirios. Eso por allá es una situación muy delicada, por allá donde hay guerras, donde hay toda esa violencia, pero el hermano Fabián Valencia decidió ir a prestar su servicio de médico voluntario allí con los refugiados sirios. Y entonces, ¿saben qué pasó? Les voy a contar. Él vino y le dijo a la misión, no, qué pena, me va muy mal porque yo soy hombre, pero hay muchas mujeres que tienen necesidades de salud y no me permiten ni siquiera que me acerque a ellas porque yo soy hombre. Necesito por favor que me den una enfermera, que me busquen una enfermera, que hagamos equipo y vamos a hacer la obra. Pues sí, señor, le consiguieron una enfermera, se fueron, hicieron un maravilloso equipo. Por la forma en que ellos atienden a las personas, no solo le están brindando atención de salud, sino que también están compartiendo con ellos el evangelio. ¿Saben quién es esta niña enfermera que se fue con él? Es la hija del pastor Daniel Ospina, se llama Dayana Ospina. Se fue con él. ¿Qué pasó?
Hicieron un equipo tan bueno y se entendieron tan bien que luego el caballero vino, pidió la mano y se casaron. Ahora son una pareja que trabaja y se fueron nuevamente a seguir su misión. Equipos misioneros también de nuestro país. Tenemos a Pablo, que está en el Brasil, también con el Club de Conquistadores. Miren, hermanos, que el Club de Conquistadores no es solamente ir a campamentos. El Club de Conquistadores hace labores especiales en las iglesias. También tenemos a Javier Nariño, que está en Túnez. Es un músico. ¿Saben, hermanos? El ministerio de la música es un ministerio especial. Y yo a veces yo misma me reprendo y me llamo la atención y yo digo, oh, el Señor nos ha dado dones y talentos, ¿cierto? Y el Señor nos llama a nosotros para que utilicemos esos dones y talentos a su servicio. Cuando yo escuché la historia de este caballero llamado Javier Nariño, me doy cuenta que por medio de la música, simplemente de melodías bonitas, inspiradoras, con letras que lleguen al corazón de las personas, se puede hacer una gran labor. Y este caballero lo está haciendo en Túnez. También tenemos a Daniela Quintero, que es una administradora. Pero entonces, ahora yo les pregunto, ¿y cuál es nuestra historia local? ¿Cuáles son nuestros misioneros de aquí? Estuve averiguándome algunos datos y quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos entonces a buscar Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2, antes de que continuemos con la otra parte. Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene, se puede poner en pie y lo puede leer. Sí, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Qué decía? La parte que quiero resaltar de este versículo es cuando le decía, la mies es mucha. ¿Y cuántos son los obreros? Pocos. Hermanos, ahorita en la mañana hablaba allí en Maranata de una forma de evangelismo que era el evangelismo de tocar puertas. Disculpen un momentico. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho el evangelismo de tocar puertas? Levanten la mano. Muy bien, pueden bajarla. Bueno, ¿cuánto hace o cuál fue la última vez, si alguien lo recuerda, que fuéramos a tocar puertas? ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue la última vez que se fue a tocar puertas? A los 5 años de Kevin. ¿Quién más se acuerda? ¿Nadie más? Bueno, Camilo estuvo el año pasado. ¿Saben, hermanos? La última vez que yo me acuerdo que tocamos puertas, bueno, en la iglesia de Maranata, fue el día antes de que yo me casara con mi esposo. ¿Sabe cuánto hace eso, hermanos? Hace 22 años. Yo me pregunto, bueno, el tiempo ha cambiado. Puede ser que ya utilicemos otra forma de hacer evangelismo, ¿cierto? Pero ¿saben, hermanos? Ese evangelismo era efectivo. Porque cuando uno iba tocando puertas, había muchas personas que lo trataban de forma feíta, ¿cierto? Le decían, no me interesa, muchas gracias, le tiraban la puerta, en fin. Pero habían otras personas sinceras que eran tocadas por el Espíritu Santo que aceptaban. Y como ya usted había ido a la casa, entonces hacía, digamos, una relación más cercana con esa persona y continuaba estudiando con ella. Y entonces, esa manera daba resultados y daba frutos. ¿Creen ustedes que es así o no? Claro que sí. Bueno, tengo aquí algunos datos que quiero compartir con ustedes. Acabamos de escuchar que la palabra de Dios nos dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Vamos a comprobar si es así o no es así. Me tomé el trabajo, digamos que no soy muy buena para los números, pero lo que hice traté de hacerlo lo mejor posible, de averiguar
¿Cuántas iglesias más o menos tenemos nosotros en nuestro distrito? Entonces les voy a contar. Tenemos Maranata, 1, Gólgota, 2, Sinaí, 3, ayúdenme a contar, Salgar, Carmen de Atrato, Concordia, Betulia, Monte de Sión, Betel Los Animes y Urrao. Por encimita, porque en Urrao hay muchos grupos. Ahora vamos a ver. En Maranata tenemos en Ciudad Bolívar, que es nuestro municipio donde nos encontramos Maranata y Gólgota, tenemos alrededor de 27.711 habitantes. ¿Cuántos habitantes? 27.711. Ahora vamos a ver. ¿Qué cantidad de miembros tenemos en la iglesia del Gólgota, hermano Víctor, por favor? Digamos un número aproximado. ¿Quién levantando su mano me puede decir? Unos 40. Muy bien. Les cuento algo. En Maranata estamos igualmente, alrededor de 40 hermanos. Entonces, 27.711 habitantes y tenemos 80 personas, contando a Maranata y al Gólgota. Sí, porque somos 40 abajo y 40 acá, distribuidos en los dos sectores del pueblo para que podamos tener una forma de abarcar. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que la mies es mucha y los obreros pocos? Pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie? Para que esos 27.711 personas sean abarcados, sean alcanzados por este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el tiempo cada vez es más corto. Mire, ya hemos escuchado nosotros a estos otros personajes que de acuerdo a sus capacidades se han puesto en la mano de Dios y han hecho cosas maravillosas. Entonces, ¿nosotros qué estamos esperando? Reaccionemos. Démonos cuenta, mis hermanos, que el Señor nos está llamando a que seamos testigos en todo lugar. ¿Que seamos qué? Testigos en todo lugar, que seamos hijos obedientes. Mire, ¿sabe cuánto hay en Salgar? Les voy a contar. En Salgar hay alrededor de 19.000 habitantes. ¿Y saben cuántos miembros de la iglesia? 26 personas. En 19.000 habitantes. Entonces, es un desafío inmenso. Pero hermanos, estando aquí sentados en estas banquitas tan cómodos, nosotros no vamos a alcanzar a esas personas, ¿cierto? Y entonces, cuando nos llaman a nosotros a hacer misión, a hacer evangelismo, a hacer cosas donde tenemos que salir, sudar, calentarnos, cansarnos los pies, ensuciarnos, empantanarnos, hacer esfuerzos, nosotros no queremos. Y entonces, cuando el Señor venga y nos pida cuentas, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir: siervo negligente, puse delante de ti esta palabra, donde está el manual de lo que tienes que hacer. Te dije cuál era la misión. Pagué un precio para que tú fueras merecedor de esta salvación, pero para que supieras que las buenas nuevas de salvación no son solo para ti, sino para compartirlas con aquellos que no las conocen. Te di dones y talentos. Vea, la palabra de Dios dice que todos tenemos por lo menos ¿cuánto? Un talentico. Hermanos, con ese solo talentico, la parábola de los talentos nos enseñó que un solo talento bien utilizado es una gran bendición. Si ponemos ese solo talento en la mano del Señor, podemos hacer. Hace tiempo hubo un logo que había que decía: cada uno gane uno. Hermano, vea, si cada uno ganamos por lo menos uno, ya no había sillas vacías. Nos hacía falta muchas más sillas, nos hacía falta muchas más iglesias. En el Carmen de Atrato tenemos 10.000 habitantes y tenemos alrededor de 35 a 40 personas en la iglesia. Entonces, la mies es mucha, ¿y qué? Y los obreros pocos. Entonces, yo les pregunto en esta mañana, mis hermanos, ¿están ustedes dispuestos a poner, así sea, un talento que puede ser el invitar personas a la iglesia, que puede ser orar por las personas que van a escuchar el evangelio, que puede ser, hermanos, acompañar a otro? Porque mientras una persona que tiene el talento de dar el estudio va con otro, el otro puede allí calladito estar orando y pidiendo la intervención del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí?
Entonces, hermanos, si todos estamos dispuestos a poner ese solo talentico en la mano de Dios, el Señor ha prometido hacer grandes cosas por sus hijos. Vamos a buscar, para que vamos terminando. Vamos a buscar, hermanos, Hechos, capítulo 13, versículo 47. Y le pido el favor a alguien que tenga una voz así poderosa que me lo lea. Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Para qué nos ha puesto el Señor? Para salvación a los gentiles. Hermanos, vean, recordemos ese versículo. Escribámoslo en un papelito y pongámoslo así cerquita de la cama, que cuando ustedes se levanten, digan: porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quieren ustedes ser luz y ser salvación para aquellos que no conocen a Cristo? Amén. Yo quiero hacerlo. Le pido el perdón al Señor porque soy una sierva negligente, porque podía hacer muchas más cosas, porque el Señor me da la oportunidad de hacerlo. Pero hermanos, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Y quiero terminar aquí. Tengo muchas más cositas que decirle. El tiempo se me fue muy rápido, pero les voy a decir lo último. En el libro del servicio cristiano dice lo siguiente: escuchen el servicio cristiano para que estemos más seguros y vamos con más ganas a hacer la obra del Señor. La garantía divina: Dios hará la obra si nosotros le proveemos los instrumentos. ¿Quiénes son los instrumentos? Nosotros. ¿Quiénes son los instrumentos? ¿Y quién hará la obra? Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo si nosotros nos disponemos como instrumentos. Dios acepta el servicio que se hace de todo corazón y Él mismo suplirá lo que falta. ¿Qué más seguridad quieren ustedes? ¿Quién suplirá lo que falta? Él mismo. ¿Y quién es Él mismo? Pues Dios. ¿Y quién es Dios? El dueño de todo, el soberano del universo, el Padre celestial creador de este mundo. Hermanos, entonces, ¿confían ustedes en esa promesa? Yo confío, porque saben que cuando yo me paré aquí yo tenía mucho susto, pero ¿sabe qué? Yo le pedí al Señor que me diera tranquilidad y el Señor me la dio. Voy a terminar el último pedacito. Si somos verdaderamente consagrados, Dios traerá la verdad por nuestro ministerio a otras personas, de las que podrá servirse para comunicar la luz a un gran número de aquellos que andan en tientas en las tinieblas. Si somos ¿qué? Verdaderamente consagrados. ¿Cómo aprendemos a ser verdaderamente consagrados? Hermanos, aquí está la respuesta. Si queremos ser verdaderamente consagrados, abramos esta palabra, estudiemos esta palabra. Dice que la escribirás en los postes de tu casa, las enseñarás a tus hijos por las mañanas, por la tarde, a los conquistadores, a los aventureros, a todos, hermanos. Esta palabra es la que debe ir en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tengamos la seguridad y el conocimiento para enseñar a otras personas, ¿cierto? Pero también para que nosotros nos consagremos a Dios todos los días. Esa es mi invitación, hermanos. La mies es mucha y los obreros pocos, pero está en nuestras manos el poder traer muchas almas a los pies de Cristo. Pero la última pregunta que les hago: ¿creen ustedes que si traemos nuevas personas a la iglesia, tenemos cosas bonitas y especiales que ofrecerles, o solo van a venir a sentarse y aburrirse ahí? Eso también es importante, porque si vamos a traer personas, tenemos que tener mucho que ofrecer. No es simplemente que vengan y se sienten ahí a escuchar y ya. No, es a que seamos cristianos verdaderos que se preparan para el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, que es que tengo otro compromiso, ustedes saben. Pero yo espero, mis hermanos, que seamos conscientes, que el Espíritu Santo nos despierte y nos haga reaccionar
para que juntos nos preparemos para el cielo, pero para que también ayudemos a preparar a muchas almas y todos estemos morando con Cristo por toda una eternidad. Vamos entonces, vamos a cantar el último himno, el 562. Vamos a cantarlo con mucho gozo para alabar el nombre del Señor. Himno 562. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrar a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Amén. De rodillas vamos a orar. Oremos. Amado Dios, delante de tu presencia nos encontramos con el deseo, Señor, de darte las gracias por la bendición que nos regalas de llamarnos tus hijos, por este precioso regalo que nos diste, Señor, que tuvo tan grande valor, que es la oportunidad de la salvación. Señor, pero también nos llamas a que seamos hijos fieles y obedientes, cumplidores, Señor, de la voluntad de nuestro Padre, y tu voluntad en esta mañana nos ha recordado que es que prediquemos el Evangelio, que de acuerdo a nuestras capacidades, Señor, nos dispongamos para que tú nos ayudes, que podamos hablar de ti, de esta oportunidad preciosa que tenemos de la salvación, pero que lo hagamos con alegría, con diligencia, Señor, pero que lo hagamos ya. Muéstranos, Señor, cuál es la manera. Enséñanos las estrategias y ayúdanos también a ser unos fieles estudiosos de tu palabra, para que ese conocimiento esté en nuestra mente y nuestro corazón y que podamos, Señor, defenderla con seguridad. Quédate con nosotros, bendice nuestras iglesias, bendice los líderes, bendice el pastor y permite, Señor, que todos podamos sentir un deseo vivo y un deseo fiel y ferviente de hacer tu voluntad, para que nuestras iglesias nuevamente se puedan llenar de personas fieles, que luchemos juntos para prepararnos y poder morar contigo por toda una eternidad. Quédate con nosotros, Señor, perdona nuestras faltas y pecados, bendícenos en el resto del día y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos, lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les deseo a todos un feliz resto de sábado.